por WhatsApp? Sí, si quiere por WhatsApp. Y usted me dice en qué momento y yo lo comparto. Claro que sí. Bueno, voy a dar la bienvenida, padre, nada más porque ya estamos transmitiendo. Buenas Claro. tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos porque el padre Fernando nos está acompañando, nos está regalando su tiempo. Solamente vamos a esperar un momento a que el padre va a compartir algo. Entonces, nada más en lo que me llega a mí y ahorita empezamos. No se nos desesperen, nada más. Y listo, padre. Listo, padre. En el momento en que guste, empezamos. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación para compartir esta charla acerca de la resurrección de una manera, ¿verdad?, tan ad hoc al tiempo que estamos viviendo actualmente en este tiempo de Pascua, que es precisamente la manifestación de un acontecimiento histórico, pero que también se convierte en un acontecimiento de fe, ¿verdad? Y ante todo, pues el reconocer que gracias a este acontecimiento de fe es que nosotros podemos tener una vida eterna, podemos aspirar a ser prácticamente como dioses en el buen sentido de la palabra, porque nuestra naturaleza humana ha sido elevada a una naturaleza también prácticamente aspirando a una divinidad, ¿no? Gracias a la encarnación de Jesucristo y bueno, pues reconociendo también es prácticamente o concretamente ahora en la resurrección. Quisiera comenzar diciendo, sí, adelante, No, nada más. recordando. Sí, nada más, padre, porque lo hemos estado como platicando un poquito y que nos lo platique usted también, que Pascua no nada más es el domingo, o sea, porque hay mucha gente que Claro, luego nada más piensa que, ay, bueno, ya es domingo de resurrección y nos olvidamos de la Pascua, sino que pues es así es. tiempo. Sí, 40 días fue el tiempo que nos llevó la preparación. 40 días es el tiempo, el número 4 entendemos, ¿verdad? Como un tiempo de purificación, de preparación. 40 días Jesús en el desierto, 40 años el pueblo de Israel, también buscando esa tierra prometida. Y así como estuvimos entonces preparándonos en la cuaresma, 40 días hasta el día central, el día de la resurrección. La iglesia celebra entonces durante 50 días esta fiesta de resurrección como si fuera un único día, ¿verdad? De hecho, bueno, se habla de la octava de Pascua, que son la semana siguiente al domingo de resurrección. Estamos ahorita tal cual dentro de la octava de Pascua y concluyendo el próximo domingo con el domingo de la Divina Misericordia o segundo domingo de Pascua, pues entonces seguimos el conteo durante 50 días hasta la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Que es la llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Santísima Virgen María, que el Evangelio en ocasiones lo narra incluso como un acontecimiento único. Según la versión del Evangelio, va a decir el mismo día de la resurrección, ¿verdad? Estando los discípulos reunidos a puerta cerrada. Bueno, y sucede entonces este acontecimiento también de Pentecostés, pero también pedagógicamente la iglesia lo entiende como un acontecimiento que es extendido, ¿verdad? Ahorita estamos recordando las apariciones de Jesús, los primeros momentos de revelaciones pascuales, podríamos decirlo así. Durante estos días de esta semana el Evangelio nos va recordando estas apariciones que tuvo Jesús y bueno, incluso ahorita en la charla, en la presentación hablaremos un poquito de ellas. Si quieres comenzar a compartir por favor la presentación, prácticamente voy a ir basándome en ella, ¿verdad? Para poder eh, pues compartir, ¿verdad? Este tema. Primero que nada, bueno, el poder recordarles a todos ustedes que dos son los acontecimientos, si quieres pasamos a la siguiente, dos son los acontecimientos más importantes de nuestra fe como cristianos, como católicos, ¿verdad? El nacimiento de Jesucristo, que nosotros lo celebramos el 25 de diciembre, y el segundo acontecimiento importante, eje de nuestra fe,
la resurrección, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando hablamos de pasión, muerte y resurrección, nos estamos refiriendo al conjunto de eventos salvíficos desde el Jueves Santo, el Viernes Santo, la vigilia pascual, el momento de la resurrección, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, como el segundo y más importante eje núcleo de nuestra fe como cristianos, como católicos, ¿verdad? Entonces hablamos primero que nada del domingo de Pascua, que es el día donde el Señor resucita, como entonces lo había anunciado a sus discípulos, a sus apóstoles. La resurrección de Jesucristo es para nosotros entonces la fiesta de las fiestas, el centro o punto de referencia de todas las demás celebraciones. La Pascua o paso del Señor, el triunfo definitivo de Dios entre los hombres. Después de pasar entonces 40 días con sus discípulos, el Señor subió a los cielos, donde está sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Eso es entonces de manera introductoria, cuando hablamos de Pascua, lo que debemos de entender, el paso de Dios por nuestras vidas, el momento definitivo en donde Jesucristo surge victorioso del abismo, de la muerte, y es resucitado por parte de Dios Padre, y es una obra además de la Santísima Trinidad, que es algo que también veremos a continuación. Si quieres, pasamos adelante, la siguiente. Bien, entonces me voy a basar un poco en los elementos del catecismo de la Iglesia Católica, porque es, bueno, muy importante entender que ahí es donde se concentran grandes verdades de nuestra fe. No es que estemos nosotros inventando algo, sino que estamos recurriendo entonces a las fuentes. Si ustedes lo pueden consultar, adelante, de tal manera que aquí podemos entonces simplemente recordar lo que ya nosotros debemos de saber o de creer, ¿verdad? La resurrección de Cristo es entonces la culminación de la encarnación. Tenemos que ver el acontecimiento de Jesucristo como un único evento salvífico, como una misma realidad. No es que separemos Cristo que nace, Cristo que se pierde en el templo y bueno, lo veamos como cosas separadas. Tenemos que ver en la óptica del misterio de la salvación que Jesucristo tenía una misión, un envío de parte del Padre. Y entonces el momento de la resurrección de Jesucristo es el momento donde culmina toda su obra y toda su misión de ser el que nos redime, el que nos salva a nosotros, ¿verdad? Es una prueba de la divinidad de Cristo. Nosotros hablamos y sabemos que Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Una de las primeras confesiones de fe de nosotros como cristianos es esta, ¿verdad? Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero que haya muerto, pues nos comprueba que era un verdadero hombre. Que haya resucitado nos comprueba que era entonces verdadero Dios, ¿verdad? Confirma cuanto hizo y enseñó y realiza todas las promesas divinas a nuestro favor, en favor nuestro. Sabemos entonces que será hasta el momento de la resurrección cuando los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Cristo vamos a entender de una manera diferente, vamos a tener un entendimiento mucho más completo. No es entonces ni siquiera cuando los apóstoles fueron testigos oculares de los milagros, de la multiplicación de los panes, de la curación de los ciegos. Será cuando van y encuentran la tumba vacía, cuando, así como escuchamos el domingo pasado en misa, vieron y creyeron. Y no todos, porque sabemos, por ejemplo, que Tomás va a seguir dudando, ¿verdad? Y bueno, ahí también estamos nosotros representados a veces en nuestras dudas, en nuestros titubeos, pero será entonces ahí el momento definitivo donde Dios cumple todas nuestras promesas de salvación. Además, el resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, es el principio de nuestra justificación y de nuestra resurrección. O sea, no tenemos que ver la resurrección de Cristo nada más como un hecho que admiremos en lo lejano. Ah, bueno, Cristo resucitó, sino decir, a ver, gracias a que Cristo ha resucitado, nosotros que somos seres humanos finitos, mortales, adquirimos una nueva dimensión de eternidad. Jesucristo, sin dejar de ser Dios, se encarna, se hace hombre como nosotros, elevando nuestra humanidad, nuestra carne, nuestra naturaleza humana a una dimensión distinta. ¿Por qué? Porque Dios se hace hombre como nosotros. Y al hacerse hombre como nosotros, nos hace hermanos.
somos hermanos de Jesús en la carne. Y entonces, si somos hermanos de Jesús, somos hijos de Dios. Y al momento de compartir Jesucristo nuestra naturaleza humana, nos hace capaces de alcanzar esa resurrección, ¿verdad? Sabemos entonces que este plan divino de salvación era necesario que fuera iniciado así. O sea, nosotros, seres humanos, podemos poner el ejemplo de una alberca. Vamos a imaginarnos que estamos todos en una alberca y esa alberca esa agua se llama pecado, ¿verdad? Todos los seres humanos estábamos allá adentro, metidos en la alberca del pecado. Y entonces, por nosotros mismos, si quisiéramos sacarnos, jalándonos de los cabellos, no íbamos a poder, ¿verdad? O sea, porque estamos dentro de una misma realidad, sería iluso pensar que yo mismo me puedo salvar. Es alguien de fuera que está parado afuera de la alberca, que es ciertamente humano. ¿Por qué humano? Pues porque no está allá a 1000 kilómetros, sino que está cerca de mi naturaleza humana, pero no está dentro de la alberca. O sea, no comparte ese pecado. Por eso Él tiene esa capacidad de tendernos la mano y sacarnos y llevarnos con Él. Por eso decimos, era necesario que Jesucristo se hiciera hombre para salvarnos, sí, era necesario que muriera para poder salvarnos también, porque al momento de que Él como ser humano también vence la muerte, nos promete que también si creemos en Él, nosotros la vamos a vencer y vamos a resucitar. Y entonces, si nosotros estiramos la mano y aceptamos esa ayuda que es Jesucristo, pues vamos a salir también de ese destino final que teníamos en la muerte, en el pecado, y vamos a ser llevados, vamos a ser rescatados por Cristo en su resurrección, ¿verdad? Podemos seguir adelante con la siguiente diapositiva. Bien, entonces, miren, ahí cuando vean los números, son tal cual los números que aparecen son citas que aparecen en el Catecismo de la Iglesia Católica. Si alguien dijera, me gustaría profundizar, me gustaría a lo mejor ver dónde está tomada esta información, lo pueden ver ahí buscando esos mismos números, ¿verdad? Empezamos con esta cita bíblica de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Os anunciamos la buena nueva de la promesa hecha a los padres. Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús. Jesucristo entonces da unidad al Antiguo con el Nuevo Testamento. Esto es algo también muy importante que vemos en la realización de la redención de Jesucristo. Cuando Cristo resucita, cumple plenamente la promesa hecha desde antiguo al pueblo de Israel, que era enviar un Mesías, un Salvador, un libertador, ¿verdad? Entonces, esta unidad del Antiguo con el Nuevo Testamento es muy importante porque da continuidad a toda la historia de la salvación. A lo mejor para nosotros es muy común ya hablar de la Biblia así como la tenemos, como la vemos, pero realmente hablar de la unidad, de la revelación de Dios desde el Antiguo y el Nuevo Testamento como una sola historia de salvación, se hace gracias a Jesucristo que resucita y que da sentido a todas las profecías, a todas las promesas trazadas desde antiguo. Y entonces en Jesucristo vemos realizada esa promesa de salvación. Por eso hemos dicho que la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo. Si de Cristo creemos su naturaleza, que es hijo de Dios, que es hombre, si de Cristo creemos que hizo los milagros, lo más importante y lo más grande que podemos creer de él es que haya resucitado, ¿verdad? Eso es entonces la verdad más culminante de nuestra fe, que es una fe creída y vivida por la primera comunidad cristiana como una verdad central. Porque también esto es otro punto importante. Nosotros sabemos que los evangelios y las cartas que se encuentran en el Nuevo Testamento fueron escritas hasta después de la resurrección. Sabemos nosotros que algunos de los evangelios fueron escritos 60 años o 90 años después de la resurrección. La resurrección va a ser el acontecimiento central que va a hacer que esta comunidad de cristianos, de los que convivieron con Cristo, se convencieran y pusieran entonces por escrito aquello que no querían que se perdiera. Eso que ellos vivieron, que ellos vieron con sus propios ojos, ¿verdad? Por eso entonces aquí dice, esta resurrección es para nosotros una verdad creída y vivida, ¿verdad? Por la primera comunidad cristiana que lo vieron, que comieron con él, que se encontraron con él y que para nosotros entonces después es puesta por escrito en los documentos del Nuevo Testamento.
Y entonces es esta predicación la que tiene que estar siempre presente, ¿verdad? En toda Eucaristía, en toda catequesis, en toda tema que podamos profundizar, sea de sacramentos, sea de doctrina, sea de lo que sea, siempre tiene que estar a la luz de Cristo resucitado. O sea, todas las prácticas de piedad, todos los mandamientos, todo lo que podamos encontrar, toma su eje y su sentido gracias a que creemos en una persona que está viva. No seguimos una historia, no seguimos un muerto, no seguimos una teoría, seguimos a una persona que está viva. Y gracias a que está viva, todo lo demás cobra sentido. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Seguimos adelante. Bien, entonces, lo vemos entonces primero que nada como un acontecimiento histórico. Esto es algo importante, ¿verdad? O sea, sí es un acontecimiento de fe, pero parte de ser un acontecimiento histórico. Nosotros sabemos que la Biblia, que los libros de la Biblia no son ante todo libros de historia en el sentido estricto de la palabra, o sea, no fueron escritos con la finalidad de concordancias históricas, sino que ante todo parten de un hecho histórico, pero tienen una misión de transmisión de un mensaje, ¿verdad? Esto es importante. Y reconocer que la resurrección es un acontecimiento histórico, que después se convierte en un hecho de confesión de fe trascendente. Trascendente quiere decir que abarca no nomás para la primera generación o la segunda o la tercera, sino para toda la humanidad, ¿verdad? Recordamos las palabras de Cristo, por ustedes y por muchos, ¿verdad? Para el perdón de los pecados, ¿ok? Entonces, el misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56, les decía más o menos los primeros escritos que hay en el Nuevo Testamento, puede escribir a los Corintios. Fíjense, este texto que tenemos aquí enfrente, es incluso antes, está escrito antes que los evangelios. Esta primera carta a los Corintios es el primer relato de la institución de la Eucaristía, que Pablo escribe a los Corintios para regañarlos, porque se estaban por ahí desviando el sentido del por qué se reunían para la misa. Ustedes pueden leerlo con calma, lean la primera carta a los Corintios. Pablo regaña a la comunidad porque les dice, oigan, si ustedes se reúnen a celebrar la cena del Señor, tienen que no emborracharse, tienen que ser, bueno, dice una serie de recomendaciones, no discriminar a nadie, etcétera, etcétera, porque yo recibí lo mismo que el Señor dijo a sus apóstoles la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, lo dio, tomó el cáliz, o sea, esto es para nosotros un hecho histórico, porque no es nada más el testimonio de una persona. Nosotros sabemos que Pablo fue el principal perseguidor de los cristianos y después se convirtió en el principal predicador de la fe cristiana. Entonces, mientras nosotros tengamos más testimonios que hablan de un mismo hecho, nos ayuda a reconocer que es un hecho histórico. Vamos a poner un ejemplo. Si yo ahorita soy testigo de un choque, ¿no? Y llegan y me preguntan, ¿tú viste qué pasó? Yo digo, sí, yo puedo dar mi versión. Pero si además hubo más personas que lo vieron, a lo mejor cada persona va a tener ligeras variaciones de ese mismo hecho, pero el hecho que tengamos más testigos le da mucha más historicidad y credibilidad a ese hecho, que es precisamente lo que aquí tenemos. Pablo, que escribe en este año, sabemos que Pablo, pues él mismo se autoproclama el principal de los apóstoles, ¿verdad? No siempre uno hubo muy buena relación ahí con San Pedro, pero cada uno por su lado, un poquito empezando a trabajar, pusieron por escrito este acontecimiento de fe, que entonces no es de que si me cae bien o me cae mal o pensamos igual o diferente, sino que lo que nos une es un mismo acontecimiento que está aquí atestiguado en el año 56 y que, repito, después en distintos años, cuando empiezan a morir las primeras generaciones oculares que vieron el acontecimiento por el deseo de mantener esto vivo, entonces lo ponen por escrito para que no se pierda. Y el texto que dice, porque yo les transmití en primer lugar lo que a su vez yo recibí, o sea, no soy yo el que lo está creando, sino que yo soy también un enviado, un depositario de un
de un acontecimiento de fe, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12, ¿verdad? Bueno, ahí está entonces este testimonio histórico de este acontecimiento de la resurrección. ¿Seguimos? Bien, el sepulcro vacío va a ser para nosotros el principal, pues sí, tal cual, acontecimiento que nos va a hablar de que aquí hay una resurrección. Es el único acontecimiento, es el único hecho, es el único fundamento, si queremos decirlo así, material que nos habla que Cristo resucitó. Porque Cristo, lo vamos a ver más adelante, cierto que se aparece, cierto que convive con sus discípulos, pero lo hace siempre ya en un cuerpo glorificado. Ahorita vamos a ver qué significa tener un cuerpo glorificado. Pero el sepulcro vacío va a ser ese primer hecho real que nos habla que aquí algo sucedió, que Cristo resucitó. Lucas nos dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es un sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa, esto lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque no habla de la persona, sino de una estructura física. Pero la ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro sabemos que podría ser el principio de una explicación de fe, ¿verdad? De un decir, como dice algún salmo por ahí, ¿verdad? Mi cuerpo no conocerá la corrupción, sino que tú me saciarás de gozo en tu presencia y me darás esa vida. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial de Jesús, que no había podido ser por obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal como había sido en el caso de Lázaro, ¿verdad? Sino que aquí había habido una obra divina en este acontecimiento de la resurrección. Seguimos adelante. Su descubrimiento del sepulcro vacío por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres. Lo podemos ver en Lucas 24, y ahí están los versículos, y después en San Pedro, ¿verdad? Las santas mujeres que van, lo ven, lo encuentran María Magdalena, y va y da aviso a los apóstoles. Y Pedro, y de manera también particular por Juan. Este fue el evangelio que leímos este domingo pasado, ¿verdad? Donde vemos que María Magdalena se había quedado muy angustiada porque habían enterrado al Señor de una manera rápida, y entonces, porque era la fiesta de la Pascua y para no entrar en impureza, lo ponen en el sepulcro, lo sellan. El sábado, como era un día de guardar para los judíos, pues nadie se acerca, y el domingo, primer día de la semana, para los judíos, María va deprisa al sepulcro, dice incluso que estaba todavía oscuro, ni siquiera terminaba de amanecer, cuando llega y se encuentra esta tumba vacía. Es el primer acontecimiento, es el primer hecho, es el primer testimonio, es la primera manifestación de la cual nosotros partimos para decir que Cristo resucitó. Es lo que tenemos, ver una tumba vacía. Va corriendo, se encuentra entonces con Pedro y Juan y les dice, se han llevado del sepulcro a mi Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto, ¿verdad? Va entonces Pedro, Juan, llega primero Juan porque está un poquito más joven, corriendo, pero no entra. Y después entra entonces Pedro. Ven entonces los lienzos doblados, acomodados, y entonces dicen, hasta ese entonces creyeron. Es decir, el acontecimiento del sepulcro vacío va a ser el que da pie para que ellos puedan entender todas las promesas, todas las palabras, todos los milagros, todo lo que Jesús había hecho antes, que no habían entendido, sino hasta el momento en el cual ven ese sepulcro vacío. Aquí es muy importante también el entender, ¿verdad? Por ejemplo, que es un proceso de fe. Ellos como humanos también, débiles también, pues van a ir comprendiendo poco a poco y van a ir entendiendo cuál es entonces el sentido real y trascendente de la persona de Jesús en nuestras vidas y en su misión. No es algo que se pueda entender a lo mejor por criterios humanos o científicos, sino es más bien
algo que se cree desde el corazón, desde la fe. Esa es precisamente la fe, ¿verdad? Porque entonces, ¿cuál es el anuncio de María Magdalena, verdad? Esta mujer que va, que ama al Señor, que busca al Señor y que cree en Él. Y que a lo mejor sus discípulos, sus apóstoles, no habían creído todavía en Él, ¿verdad? Hasta ese momento. Entonces aquí podríamos preguntarnos nosotros y entender que aquel que quiere creer en la resurrección es el que ama, el que se siente amado por Dios y el que ama a su Señor, más que el que quiere a lo mejor explicarlo o entenderlo desde una parte tan científica, porque podemos decir, nadie fue testigo del momento de la resurrección. Lo dice el pregón pascual que escuchamos en la vigilia pascual. Qué noche tan dichosa. Solo ella conoció el momento en el que Cristo ascendió victorioso del lugar de los muertos a las alturas, ¿verdad? Nadie lo vio, nadie vio el momento exacto. Lo que tenemos es el testimonio de fe de aquellos que lo vieron, que creyeron en su palabra y que ahora a nosotros nos toca creer por el testimonio de esos que vieron, que creyeron y que nosotros en nuestra vida pues también estamos llamados a creer en un Cristo que está vivo, ¿verdad? Repito un poquito, insisto en esto, no tanto porque a lo mejor desde los hechos científicos lo podamos explicar, sino desde el corazón que cree y que ama, ¿verdad? Bien, seguimos adelante. Las apariciones del resucitado, que son justamente en las que nos encontramos en esta semana. María Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús, lo hemos dicho ya, enterrado deprisa la tarde del Viernes Santo por la llegada del sábado, fueron las primeras en encontrar al resucitado. Así, las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. ¿Seguimos? Jesús se apareció enseguida a ellos, primero a Pedro, después a los 12, dice Primera de Corintios. Pedro llamado a confirmar en la fe de sus hermanos, ve por tanto al resucitado antes que los demás, y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama, es verdad, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón, ¿verdad? Vemos entonces para nosotros la importancia de reconocer en Pedro esa piedra, ese fundamento sobre el cual se edifica precisamente su iglesia. Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los apóstoles en general y a Pedro en particular para la construcción de la nueva era que comenzó en la mañana de Pascua. Como testigos del resucitado, los apóstoles son las piedras de fundación de la iglesia. La fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos y de los que la mayor parte aún vivía entre ellos. Esto es algo importante, ¿verdad? Porque reconocemos que la iglesia que hoy tenemos es la iglesia que los apóstoles nos dejaron, que los apóstoles son precisamente ese fundamento, ¿verdad? De ese acontecimiento que vieron y que entonces ellos dijeron, nosotros somos aquellos que recibimos del Señor este mandato y si nosotros callamos, hasta las piedras hablarán, ¿verdad? No podemos quedarnos callados y por eso entendemos que qué sucede con un grupo de apóstoles temerosos, miedosos, Pedro que niega al Señor 3 veces y cómo lo vemos después hablar, según las escrituras, dice a más de 3,000 personas con una fuerza, con un convencimiento. ¿Qué sucedió? Entonces entendemos que la fe verdadera es proveniente del encuentro personal con Cristo resucitado. Entonces, si hoy en día nosotros pasamos por crisis de fe, tenemos dudas, tenemos a lo mejor estas inconsistencias, habría que preguntarnos de veras qué tanto nos hemos querido encontrar con Cristo resucitado, ¿verdad? Aquel que se encuentra con Dios, aquel que se encuentra con Cristo, no puede hacer otra cosa más que hablar y poder extender y poder testimoniar con su propia vida aquello que él mismo ha sido testigo. ¿Y saben qué? Los primeros testigos fueron precisamente estos apóstoles. Estos hombres poco instruidos, sabemos que no eran
no pertenecían a una élite, eran pescadores y son los que comprenden desde los ojos de la fe este acontecimiento y después nos lo hacen partícipe. Pero aquí vamos a ver justamente que no fue todo tan fácil, es un proceso. Y ojalá que nosotros estemos en ese proceso de querer encontrarle y de no quedarnos a veces en las dificultades. Todos pasamos dificultades, eso es parte de la vida, estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Pero el poder descubrir y conocer que el que cree en Dios, el que cree en Cristo, tiene esa luz y esa fuerza para poder ver las cosas de manera diferente, desde la óptica de la vida, desde la óptica del amor, desde la óptica de la resurrección, dándole la importancia a las cosas que verdaderamente tienen importancia, desde lo que es trascendente para la vida eterna. Y bueno, vamos a ver cuál es este proceso, ¿verdad? Dice entonces, los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por la exaltación mística de la resurrección, como si fuera mágico. Ah, ya resucitó, todos en este momento somos bien buenos y todos creemos. No, nos presenta a unos discípulos abatidos, asustados. O sea, es precisamente lo que les decía, este proceso, ¿no? Creyente. Debe de ser nuestro propio proceso personal. Si yo creo que de manera mágica voy a empezar a creer, a tener una vida fácil, a creer, pues a lo mejor estoy con una idea equivocada, ¿no? Por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro y sus palabras les parecían como desatinos. Aquí vemos las citas, Lucas, Marcos. Cuando Jesús se manifiesta a los 11 en la tarde de la Pascua, ¿qué es lo primero que les dice, verdad? Les echa en cara su incredulidad y su dureza de cabeza, cerviz dura, ¿verdad? Por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Seguimos adelante. Tan imposible les parece a estos apóstoles esto que les están diciendo las mujeres y que bueno, se les ha parecido a unos. Ahí están los discípulos de Maús, que ayer miércoles escuchábamos en la misa este relato, este evangelio. Tan imposible les parece que incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, o sea, teniéndolo de frente, los discípulos dudan todavía, porque dicen, creen ver un espíritu, ¿verdad? Cuando lo ven, cuando se encuentran que atraviesa las paredes, que bueno, no saben un poquito de qué se trata. Tomás conocerá la misma prueba de la duda y en su última aparición en Galilea, referida por Mateo, algunos, sin embargo, todavía dudaban. Por esto, la hipótesis, o sea, la creencia según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe de los apóstoles, no tiene consistencia. O sea, a ver si estamos entendiendo lo que quiero decir. La resurrección no es el producto de la fe de los apóstoles. Más bien, gracias a la resurrección, los apóstoles adquieren la fe. Parece un juego de palabras, pero es muy importante porque algunos pueden decir, pues a lo mejor Cristo ni siquiera resucitó, pero los apóstoles lo maquinaron de esa forma, nos lo dieron a entender así para que nosotros también creyéramos, ¿no? Ellos entonces se dedicaron a lo mejor a las escrituras y fue como la salida para que nosotros pudiéramos creer en Jesús y decir, no, esta hipótesis no tiene sustento porque si no, la misma escritura no nos hubiera revelado estas dudas de estos apóstoles. O sea, simplemente hubiera sido algo que nos hubieran coincidido los evangelios y las escrituras para decir, y entonces Cristo resucitó y todos los apóstoles creyeron y vivieron felices para siempre, ¿no? Sino que la escritura nos dice todo este proceso, unos discípulos abatidos, unos discípulos temerosos, muchos testimonios de diferentes, de Lucas, de Marcos, de los hechos, de los apóstoles, que lo vieron unos, que lo vieron otros, que se les apareció unos en la ribera del mar con unos pescados, otros, y van juntando todos estos testimonios del resucitado que los lleva a creer. Es la resurrección la que lleva a la confesión de la fe, ¿verdad? Bueno, entonces dice aquí al final, muy al contrario, su fe en la resurrección nació precisamente bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa
de la realidad de Jesús resucitado. Y por eso lo pongo en negritas, porque entonces nosotros, de veras, como lo dije hace un momento, tendríamos que tener esa experiencia personal con Cristo resucitado. El estado de la humanidad resucitada de Cristo. Vamos a ver entonces en qué consiste. Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto. Los toca, está ahí. Mediante el compartir la comida. A los discípulos parte el pan, a los discípulos de Maús, a los otros que encuentran en la ribera del lago, les dicen, tráiganme unos pescados para preparar el almuerzo, dice Jesús. O sea, está ahí, lo ven comer, ¿verdad? Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu, o sea, no es que Jesús hubiera tenido hambre, es que quiere recordarnos en los signos que vivió con sus amigos para que los reconozcan. Por excelencia el signo eucarístico. La pregunta sería, ¿en qué signos Cristo ha actuado en nuestra vida? Con los cuales al repetirse nuestra vida nos quiere decir, hey, aquí estoy, soy yo, no tengas miedo. Si tú y yo podemos hoy decir, Cristo alguna vez ha pasado por tu vida, tú en tu familia, en tu historia, has visto el paso de Dios por tu vida, ese es tu signo de resurrección. Y cada que se repita, cada que veas eso, está ahí Cristo diciéndote, aquí estoy contigo, como lo hizo con sus amigos. Y gracias a esos signos, no siempre fáciles, gracias a esos signos, entonces a poder ganarse esa fe de sus apóstoles. Cristo no es un ladrón, Él no entra por la ventana, Él quiere entrar por la puerta de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, por eso es un proceso de aceptación de Él, de creer en Él, ¿verdad? Bueno, entonces, tienen esta experiencia, no porque tuviera hambre, sino porque les quiere decir, no soy un espíritu, soy una realidad distinta, un cuerpo glorificado, pero que puede atravesar las paredes, pero que llega, que desaparece. Los discípulos de Maús dicen, en ese momento que parte el pan, se les desaparece, pero lo pudieron ver y tocar, o sea, el pan lo agarró, ¿verdad? Entonces les invita a creer que no es un espíritu, pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de su pasión. A mí de manera personal siempre me ha llamado mucho la atención esto. Cristo que resucita, que se presenta a sus apóstoles, se aparece con los signos de la pasión. A lo mejor ya no trae todas las heridas del cuerpo, más que la de la lanza en el costado, no trae a lo mejor todo lo que le hicieron, pero conserva esas heridas de esa pasión. Quiere decir entonces que en nuestro proceso de fe, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida personal, a veces cuando le pedimos al Señor, ¿verdad? Que nos libre de todos, de todas las dificultades, que no tengamos ninguna situación, va a ser también para nosotros esas marcas que a veces la vida nos deja. Jesucristo tiene esas marcas por amor, no porque sea masoquista, no porque entre más sufra, más le gusta a Dios verlo sufrir, no, más bien porque quien ama sufre, quien ama verdaderamente es vulnerable. Y entonces Cristo amó y se entregó hasta el extremo. Entonces nosotros, primero que nada, decir, reconocemos a Cristo que nos ha amado tanto, que ha sido capaz de entregarse a la muerte por nosotros para resucitarnos, valoramos su sacrificio. Segundo, tenemos en nuestra vida algunas marcas que nos hablen de esa pasión que tenemos por Dios y por el prójimo, porque si no, pues habría que preguntarnos realmente si amamos, ¿verdad? Y yo estoy seguro que sí, porque un padre, una madre que ama a sus hijos, realmente tiene esas marcas de la pasión bien entendida, ¿no? Desde una palabra que nos remite un amor extremo, ¿verdad? Y entonces Cristo, que resucitó, Dios Padre le pudo haber quitado esas marcas, pero las conserva, porque su amor por nosotros es un amor eterno. ¿Verdad? No es un amor de un rato, no es un amor en la cruz, verdaderamente sufrió, no estaba simulando, sufrió como hombre y lo hizo con amor. Entonces, que nuestra vida también nosotros podamos vivir como hombres, mujeres resucitados. Dice por ahí un filósofo ateo, ¿eh? Por cierto, dice, los cristianos viven con cara como si siguieran un muerto, ¿verdad? Y parece que el que resucitó les puso unas cadenas todavía más duras que las que tenían.
Dice, no, nosotros tenemos que vivir como seres libres, como seres resucitados, que se nos note en la cara, ¿verdad? Que seguimos a alguien vivo, a alguien resucitado que nos liberó. Y entonces aquí ya también entran otros temas, ¿verdad? ¿Cuál es la visión que a veces tenemos nosotros de Dios? ¿Cuál es la idea que tenemos de Él? Como un Dios castigador, un Dios policía, un Dios sádico que le gusta vernos sufrir. No, ¿verdad? Bueno, todo esto para hablar de esas marcas de la pasión que son marcas indelebles de amor por nosotros. Este cuerpo auténtico y real posee, sin embargo, al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, ¿verdad? Porque si estuviera situado en el espacio y en el tiempo, pues entonces no sería divinamente resucitado, ¿verdad? Pero, sin embargo, puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere, según los testimonios de Mateo, Lucas, Juan, porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más al dominio entonces divino del Padre, ¿verdad? Quiere decir esto entonces que Él ya trasciende esta realidad humana, está por encima de ella y entonces se manifiesta con un cuerpo, pero glorioso, distinto, que no está encerrado en las categorías humano-temporales, ¿verdad? Seguimos adelante. La resurrección como acontecimiento entonces trascendente. Nadie fue testigo, ya lo dijimos, de este acontecimiento, nadie puede decir cómo sucedió físicamente, acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. Por eso Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos, a los que habían subido con él desde Galilea y Jerusalén y que ahora son los testigos suyos ante el pueblo. Entonces, esto es importante porque Cristo va primero a presentarse a aquellos con los cuales vivió y convivió para que después ellos sean los evangelizadores. A veces nosotros decimos, no, yo y Dios, yo no ocupo tener intermediarios. Si esto fuera cierto, Cristo mismo no se hubiera valido de estos medios, ¿verdad? O sea, yo creo que entonces es bien importante el reconocer esto. Los apóstoles principales testigos y nosotros creemos en una iglesia que tiene precisamente esta misión de anunciar lo que ellos vieron, ¿verdad? Nadie fue testigo, seguimos adelante. La resurrección entonces de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella las tres personas divinas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, actúan juntas a la vez y se manifiestan en su propia originalidad, o es decir, en su misión, en lo que tienen ellos de manifestación divina. Ojo, aquí no se me vayan a confundir, no es que estemos separando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, cada uno por su lado. Sabemos que es una misma acción salvífica, pero diferenciada. El Padre que crea, el Hijo que redime, el Espíritu Santo que santifica, pero no que el Padre haya estado solo creando, el Hijo solo redimiendo y el Espíritu Santo solo santificando. O sea, las tres acciones estaban los tres. Por lo tanto, en esta resurrección hablamos que es una obra de la Santísima Trinidad, o sea, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo juntos. Esa es nuestra fe, es lo que nos hace más ricos a nosotros como cristianos, el creer en un Dios trinitario. Ninguna otra religión va a tener precisamente esta manifestación divina de Dios entendida como nosotros lo tenemos, ¿verdad? En un Dios trinitario. La pregunta sería, ¿cuál es nuestra relación con Dios Padre? O sea, ¿oramos a Dios Padre? ¿Cuál es nuestra relación con Dios Hijo? ¿Tenemos un diálogo con Jesucristo? A lo mejor es con quien más, porque estamos más acostumbrados a hacerlo con Jesús, pero con el Espíritu Santo, hacemos oración al Espíritu Santo y no porque, repito, no porque queramos separarlos, sino porque reconocemos que cada uno de ellos tiene una acción salvífica para nosotros, aunque en cada una de ellas estén inmersos los tres. Seguimos adelante. Y entonces el hecho de la resurrección de Cristo nos habla precisamente de una obra de la Santísima Trinidad, de un Dios trinitario, no de un hijo abandonado, no de un padre sádico o de un Espíritu Santo ausente, sino de una obra salvífica, ¿verdad? Bien, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe, ¿verdad? Nuevamente Pablo en Primera de Corintios
una cita muy importante porque creo que resume todo lo que hemos dicho. Si Cristo no hubiera resucitado, vano sería lo que estamos haciendo aquí. Vano sería cualquier práctica de piedad. Vana sería cualquier mandamiento, regla, ley o costumbre que podamos tener, ¿verdad? En esta resurrección vemos el cumplimiento de todas las promesas, la unidad del Antiguo Testamento con el Nuevo y la realización plena de la obra de redención. Ahora, depende de nosotros, lo sabemos, el querer corresponder y vivir como resucitados. Hay un doble aspecto en el misterio pascual, entonces por su muerte nos libera del pecado y por su resurrección nos abre el acceso a una vida nueva, siendo entonces que la humanidad que estaba destinada a la muerte, desde Jesucristo, esta humanidad tenga la posibilidad de resucitar como Cristo lo hizo. Nosotros que somos hijos de Dios, hermanos de Cristo, accedemos precisamente a esa posibilidad si nosotros queremos. Dios no nos obliga, Él ya lo hizo, Él ya lo hizo, pero depende de nosotros aceptarlo, quererlo, vivirlo, profesarlo de fe y de obras. Seguimos adelante, ya casi terminamos, ¿eh? La resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. No vemos entonces un acontecimiento lejano de alguien lejano, sino en Cristo vemos nuestra propia victoria, nuestra propia resurrección. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los muertos, del mismo modo que Adán, que gracias a que Adán pecó, toda la humanidad se encontró ya debilitada, y cuando yo nazco, cuando nace alguien, pues llega y ya se encuentra la humanidad en pecado, es el pecado original. Dicen, ay, el niño qué pecado hizo. Pues no, pero la realidad humana ya estaba quebrada cuando llegaste. Así como en Adán todos pecamos, en Cristo que resucita, todos resucitamos, ¿verdad? O sea, la realidad humana, la naturaleza humana quebrantada por el pecado de Adán, se encuentra ahora resarcida, recuperada, elevada en Jesucristo para todos nosotros. Hermoso testimonio de Pablo, ¿verdad? En él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿verdad? Bien, seguimos adelante. Algunas ideas principales, y esto ya es lo último, ¿verdad? Precisamente, entonces, ¿qué dijimos? La Pascua es la fiesta más importante del año, ¿verdad? Porque conmemoramos este triunfo de Cristo resucitado, la culminación de la redención, que entonces se afirma por nuestra fe. La resurrección de Cristo, fundamento de nuestra religión cristiana, porque es el argumento principal de lo que nosotros creemos. Adelante. Número 2, la resurrección de Cristo, un hecho histórico, ¿verdad? Entonces decíamos, visto y confesado por aquellos que estuvieron como testigos oculares y que son diferentes escritos, diferentes textos, y que partimos del hecho de la tumba vacía y después de las apariciones de Cristo resucitado. Seguimos adelante. Número 3, Jesucristo entonces que sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Transcurrido entonces el tiempo de su vida terrena, asciende glorioso al cielo, donde en cuanto hombre comparte el poder y la gloria con el Padre y el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí vemos culminada esta historia de salvación. Número 4, la Pascua es entonces el triunfo de Cristo. Lo iniciamos, lo celebramos, lo sabemos ya, la noche santísima de la vigilia pascual, y ahí recordamos entonces este hecho, este paso de Dios, toda esta historia de la salvación que se abre, que brota a una nueva iglesia, a un nuevo pueblo adquirido por Cristo gracias a su misterio pascual en el bautismo, que es el que genera a los nuevos hijos de adopción para su iglesia. Vive, y es el fundamento de la vida cristiana, importantísimo. No seguimos a un muerto, no seguimos una historia, una teoría, seguimos a una persona que está viva, ¿verdad? Cristo vive, Cristo vivo, Dios vivo y verdadero. El cirio pascual que encendimos la noche de la vigilia nos recuerda esa columna de luz que libera,
que se eleva entre la tiniebla del pecado y nos recuerda esa luz admirable que es la gracia, que entre más se comparte, en lugar de disminuir, aumenta, ¿no? Es bien interesante este simbolismo que nos habla de esa gracia de Dios, de esa vida que entre más se comparte, más se dona, más se multiplica en lugar de que se agote. Y es ese cirio pascual en el cual nosotros vemos a Cristo que reina, a Cristo que vive y que nos quiere vivos a nosotros también. Y bueno, cada domingo para nosotros es una Pascua semanal, es para nosotros el recordar y revivir. Cada misa, cada Eucaristía, sabemos, dice la Iglesia, es nuevamente el celebrar, el recordar, el rememorar el sacrificio de Cristo en la cruz con los mismos méritos, con las mismas virtudes, con los mismos beneficios, su sacrificio, pero no cruento, es decir, no sangriento como lo hizo en la cruz, pero cada misa es repetir su sacrificio y volver a obtener estos beneficios salvíficos para nosotros. De manera particular, cada domingo, Pascua semanal. Bueno, pues ya la última diapositiva nada más, ¿verdad? Entonces nos habla qué podríamos aprender hoy nosotros, ¿verdad? Cómo podríamos reconocernos en este camino de madurez en nuestra fe, cómo nos estamos encontrando con Cristo en la Eucaristía, en la adoración al Santísimo, en la misa, cuál es nuestra idea de Dios, cuál es nuestra relación con la Santísima Trinidad, cómo podemos aumentar nuestra fe en Cristo resucitado a partir de un encuentro personal con Él, un encuentro personal y vivificante con Él. Busco la forma de encontrarme con Él. ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Hacer alguna oración? ¿No hago oración? ¿Lo vivo? ¿Lo siento? ¿Lo busco? ¿Me dejo encontrar por Él? Y cómo lo celebro entonces en la misa de manera particular, ¿verdad? Bueno, y yo creo que también más lo que ustedes puedan haber reflexionado a partir de esta charla, ¿verdad? Bueno, pues que Cristo resucitado habite en sus corazones y que podamos ir haciendo experiencia precisamente de esta resurrección de Cristo en nuestra vida. Espero que nos sirva, ¿verdad?, de algo para reflexionar un poquito sobre estos acontecimientos y sobre nuestra fe. Muchas Muchísimas gracias, gracias. padre. Mire, discúlpeme, es que tenemos unos comentarios. Yo sé que usted va a misa de 7, pero Sí, Isabel Nuño le dice hola, Aide de la Garza le manda muchos corazones. gracias. Y el padre Barbas le pregunta, ¿cómo puede un joven asumir y vivir la resurrección de Cristo en su vida bajo las circunstancias actuales? El padre Barbas, ¿quién será? Bueno, Cristiano pues de la- yo creo que es una buena pregunta. Yo quisiera recordar un poco los escritos del Papa Francisco, ¿verdad? Que nos habla de Christus vivit, Cristo que vive, que nos quiere vivos y que, como lo dije hace un momento en la charla, no es que nuestra vida esté en ausencia de dificultades o de problemas. Sería entonces a lo mejor que los jóvenes entendieran que a lo mejor lo que las redes sociales o las modas de hoy nos dicen que la felicidad es algo que, no, que es todo lo lejano al sacrificio, todo lo lejano a la renuncia, a los problemas, sería reconocer que nuestra vida, no porque estemos a veces pasando por una dificultad, significa que Dios nos abandonó. Yo diría al contrario, si tenemos claros los valores de la vida, del amor, del perdón, del servicio, sabemos que nuestra práctica cotidiana, nuestra misión, pues no va a ser sencillo, no va a ser fácil a veces el poderlo testimoniar, pero a lo mejor es el camino más real de que lo estamos haciendo bien, ¿verdad? La incomprensión, la duda. Yo diría, jóvenes, atrévanse a tener un encuentro personal con Cristo. ¿En dónde? En la oración, ¿en dónde? En la Eucaristía, ¿en dónde? En la hora santa, ¿en dónde? En un grupo juvenil, ¿en dónde? Con un amigo, una amiga, un catequista, un sacerdote, que podamos hacer experiencia de ese Cristo que nos quiere vivos, que no hay nada que nos separe de su amor, no hay ningún pecado que no se perdone, no hay ninguna situación
que sea más grande que el amor de Dios. Entonces, esto yo se lo diría a los jóvenes y yo les diría que lo más importante es quererlo recibir, ¿verdad? Si yo quiero buscar a Dios, si yo quiero buscarlo, si yo quiero experimentarlo, lo voy a poder hacer siempre de una manera diferente y viva, ¿verdad? Independientemente de la situación que esté viviendo, pero que siempre entendamos eso, ¿no? Que es algo tan personal como cuando yo amo a una persona, pues no la amo porque otro me diga, sino porque surge de mi corazón, ¿verdad? De hecho, el padre también dice, padre, uno de los efectos secundarios de la pandemia es el agnosticismo juvenil, cómo encender la llama de la resurrección en los jóvenes. Yo creo que es parte de lo que nos está diciendo. Sí. Nidia Elena dice, muchas gracias, es muy importante continuar con nuestra misión, hacer uso de todos los medios disponibles para hacer llegar el mensaje de Dios a las familias. Y Yolanda Guajardo dice, muchas gracias por esta bella reflexión, es muy gratificante escuchar sus charlas. Muchas gracias, gracias Yolita, gracias Nidia. Qué bueno que están por aquí, ¿verdad? Gusto de verles a todos. Y bueno, yo les prometo también orar por ustedes en la misa que ya vamos a celebrar ahorita aquí en la comunidad salesiana. Muchas Muchísimas gracias gracias por la por este tiempo. invitación y bueno, pues que Dios les bendiga. Igualmente, padre, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias por su tiempo, padre. Gracias, saludos. Hasta luego.